Muy buenos días, el equipo y la oyentada del Noti. Acá Juan Pucciarelli para seguir con la columna de internacionales. Otro año acá siguiendo, ya hicimos un par este año, pero todavía seguimos en la etapa del comienzo de este 2025, que sin embargo tiene un nivel de dinamismo y convulsión impresionante, diría como pocas veces en los últimos largos años, básicamente por la asunción de Donald Trump del pasado 20 de enero y todas las consecuencias que está teniendo su nueva llegada a la Casa Blanca y las medidas que está adoptando más precisamente. Vamos a estar hablando nuevamente, creo que debe ser la tercera columna consecutiva que hablamos de Trump y sus medidas. La verdad que el momento lo requiere porque están pasando muchas cosas muy importantes a la vez y sobre distintos temas. En este caso vamos a poner el foco en la guerra comercial. En cualquier portal de cualquier país, si uno pone en el buscador guerra comercial, le saltan posiblemente varias notas sobre el asunto. Vamos a repasar lo que estuvo pasando concretamente el sábado pasado, sábado 1 de febrero. El gobierno de Donald Trump anunció un paquete de aranceles del 25% para la importación de productos canadienses y mexicanos y del 10% de productos chinos. Lo anunció primero en la rueda de prensa la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que dijo textualmente: los aranceles entrarán en vigor mañana sobre Canadá. Y la razón de ello es que tanto Canadá como México han permitido una invasión sin precedentes de fentanilo ilegal que está matando a ciudadanos estadounidenses, además de la entrada de inmigrantes ilegales a nuestro país. Lo decía por Canadá, pero también aplicaba a México. Para ambos países iba a comenzar la aplicación de los aranceles ese mismo día. Hablo en pasado porque vamos a ver después qué es lo que terminó ocurriendo. Pero por lo pronto tenemos este primer pronunciamiento de la Casa Blanca junto con un tuit. En realidad tuit no, porque no es red social Twitter, sino red social Truth Social, la red social del actual presidente de Trump, que es la que suele utilizar para anunciar medidas. Entre otras muchas cosas, dijo: pueden doler sobre los aranceles, pueden doler, tal vez sí, tal vez no, jugando con la ambigüedad. Lo cierto es que obviamente causó un cimbronazo muy importante. Ya vamos a ver que no son dos aliados o dos países más para Estados Unidos, no son dos países más, son muy importantes, Canadá y México. Por lo pronto vamos a escuchar en el audio 1 a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cadena nacional, respondiendo al anuncio de Trump. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo. Ahí pasaba la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Coordinación sí, subordinación no. Me parece una frase muy representativa, básicamente, del momento que vive México. México que tuvo muchos gobiernos neoliberales alineados con los intereses de Washington, desde 2018 con la llegada de López Obrador y desde 2024 también con la continuidad de ese proyecto a cargo ahora de Claudia Sheinbaum. Estuvimos comentando, como se acordarán, el año pasado el cambio de gobierno en México. Como decía, el país del norte vive un momento eso, de soberanía, de respeto por los intereses de su nación, y está quedando muy claro en la actitud de Sheinbaum
con este tema, también con la cuestión de las exportaciones de migrantes mexicanos, que fue el primer gran asunto que introdujo Trump en la agenda regional, que obviamente está vinculado a la imposición de aranceles. Básicamente Trump lo hace, dice, para frenar la llegada de migrantes ilegales y para frenar el flujo de fentanilo, que decía además Sheinbaum en ese anuncio en cadena nacional. Bueno, proponía, como escuchamos, una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, decía, lo de seguridad y también lo de salud pública, y continuó diciendo, no es con imposición de aranceles cómo se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos en las últimas semanas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para atender el fenómeno de la migración. Ahí, como vemos, Sheinbaum se planta, se pone firme y a la vez deja abierto un canal de diálogo, lo cual es imprescindible teniendo en cuenta la importancia enorme del vínculo bilateral entre Estados Unidos y México. Ya había dicho antes, tenemos plan A, plan B y plan C para lo que decía hacer Estados Unidos. Había dicho Sheinbaum antes, el día anterior a que efectivamente se concreten los aranceles, cuando ya estaba dando vuelta en el aire, digamos, la iniciativa que iba a tomar Trump horas después. También Sheinbaum dijo que, o mejor dicho, no dijo que va a implementar aranceles o que iba a implementar aranceles, sino que remarcó las consecuencias para las empresas de Estados Unidos y de México de las decisiones de Trump. Y además llamó al diálogo, como escuchábamos recién. ¿Por qué son importantes estos dos países para Estados Unidos, Canadá y México? Bueno, entre los tres tienen, quizás lo sepan, un tratado de libre comercio muy importante. En 1988 Estados Unidos y Canadá firman un tratado de libre comercio que pocos años después se amplía a México y desde 1994 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, compuesto por Estados Unidos, Canadá y México, que fue avanzando con el paso del tiempo. Al día de hoy tenemos 17 millones de empleos comprendidos en ese esquema económico y comercial. En 2020 se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora se lo conoce como TMEC. En 2020, como sabrán, estaba Trump, todavía estaba en su primer mandato, y también estaba López Obrador en México. Una renegociación de algunos asuntos, se agregó un capítulo sobre el comercio digital, se ampliaron los derechos laborales, o mejor dicho, la aplicación de los derechos laborales se fortaleció en México, pero continuó el sentido, el propósito del tratado, ¿no? Esto es lo que está quedando hecho trizas, básicamente por la iniciativa de Trump, aunque vamos a ver que hubo un freno en su andanada de imposición de aranceles de forma unilateral. Vamos a escuchar ahora al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también le respondió a Trump. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. Ahí pasaba el primer ministro canadiense Justin Trudeau haciendo un anuncio, esta vez sí, de respuesta con aranceles, a diferencia de Sheinbaum, que no decidió lo mismo, decidió no responder a aranceles. Trudeau sí. Lo cito, o lo traduzco mejor dicho, al mandatario canadiense. Esta noche anuncio que Canadá responderá a la acción comercial de Estados Unidos con aranceles de 25%,
contra 155 billones de dólares valuados en bienes estadounidenses. Esto incluirá aranceles inmediatos en 30 billones de dólares valuados en bienes estadounidenses para el martes, seguidos por próximos aranceles en 125 billones de dólares valuados en productos estadounidenses en 21 días de tiempo para permitir a las empresas canadienses y las cadenas de suministro buscar alternativas. Nuestra respuesta alcanzará ítems diarios como cerveza estadounidense, vino y bourbon, frutas y jugo de frutas, incluyendo el jugo de naranja, y también incluirá vegetales, perfumes, ropa y calzado, decía el primer ministro Trudeau. También incluyó en la nómina de productos estadounidenses sancionados con aranceles, materiales como el plástico, equipamiento deportivo, muebles, una serie larga de ítems. Quedaron excluidas algunas cuestiones como la energía, pero una lista muy, muy amplia. Nos mantendremos fuertes por Canadá, dijo Trudeau, y dijo una frase que me pareció muy elocuente. Dijo: quiero hablarle directamente al pueblo estadounidense, nuestros amigos y vecinos más cercanos. Como he dicho repetidamente, las tarifas contra Canadá pondrán sus empleos en riesgo. Me pareció fuerte, sin duda uno de los discursos más fuertes de Trudeau, de que es el primer ministro hace varios años ya, que encima estaba en la cuerda floja, estaba a punto de caer su gobierno, y este cambio de escenario brusco, interno y regional, le ha dado cierto aire. Veremos cómo sigue. Por lo pronto aplazó las elecciones que había convocado. Obviamente Canadá tiene una dependencia enorme de la economía de Estados Unidos. Para darnos una idea, un 80% aproximadamente de sus exportaciones tiene como destino a Estados Unidos. El 97% del petróleo que exporta tiene como destino a Estados Unidos. Canadá es un gran productor de crudo, ¿no? Como decía, el 97% se dirige a las refinerías de Estados Unidos. Algo muy difícil de reemplazar, por no decir imposible, ¿no? También hay que hablar de la dependencia de la economía mexicana, obviamente, lo sabemos. No hay manera de que sea inocuo este plan de tarifas o de aranceles, mejor dicho, que impone Trump. Hay una cuestión clave acá que está sobrevolando, además de la migratoria, que ya la hemos tratado, que es la cuestión del fentanilo, que es una gravísima crisis de salud pública que atraviesa Estados Unidos en el consumo de este estupefaciente, el fentanilo, un consumo devastador. Para tener una cifra concreta, el año pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó más de 9.000 kilogramos de fentanilo, que es una cifra pequeña a comparación del total de lo que se estima que cruza la frontera anualmente rumbo a Estados Unidos. El 90% de las incautaciones se realizan en zonas fronterizas, en los cruces fronterizos, que es donde los cárteles utilizan vehículos conducidos por ciudadanos estadounidenses para transportar la droga, ¿no? Hace no mucho, The Wall Street Journal, uno de los principales diarios de Estados Unidos, publicó una investigación. Entre otras cosas se concluye algo que se sabe, que es que México es el principal origen del fentanilo que llega a Estados Unidos. Básicamente los cárteles mexicanos, ¿no? El cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, son los que lideran la producción de fentanilo, digamos, y operan no solamente en los 50 estados de Estados Unidos, sino en más de 40 países. Estamos hablando de una red de narcotráfico absolutamente poderosa y difícil de desarticular. Pero bueno, llegó el recule de Donald Trump cuando vio la magnitud de la respuesta, tanto en términos de aranceles por parte de Canadá, como en la respuesta política que planteó Sheinbaum. Decidió dar marcha atrás, mejor dicho, posponer la implementación de los aranceles para dentro de un mes. Vamos a escuchar... voy a leer el textual de Sheinbaum una vez que se conoció la publicación de Donald Trump, que confirmaba la postergación de los aranceles en principio para el 1 de marzo, porque era el 1 de febrero que se iba a implementar, un mes de postergación. En principio, hasta el 1 de marzo no hay inicio de la guerra comercial entre
estos 3 países. Voy a leer lo que decía Sheinbaum. Estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo y buenos resultados al pueblo de México, decía Sheinbaum. Él hizo varias propuestas y finalmente llegamos al acuerdo de poner más guardias nacionales en la frontera norte. Está hablando de guardias nacionales de México en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular de fentanilo de México hacia Estados Unidos. También le expliqué la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal arman a los grupos delictivos, retomando la iniciativa que había tenido en su momento el gobierno de López Obrador para combatir el tráfico de armas que hace estragos en México, armas provenientes de Estados Unidos que llegan a las manos de los narcotraficantes, básicamente. Este capítulo se podría decir que finalizó entonces con una tregua, así como el que habíamos contado anteriormente la semana pasada entre Estados Unidos y Colombia. Fue por lo pronto finalizado con una tregua. Este también, al menos hasta el 1 de marzo, repito, no habría imposición de aranceles cruzados, según lo que había dispuesto en su momento Trump. Lo que llegó, sí, es el capítulo de China, porque los aranceles de 10% impuestos por Estados Unidos para la importación de productos chinos sí se mantienen. Y llegó la respuesta de China, los aranceles chinos para productos estadounidenses, que van a entrar ahora, el 10 de febrero, este lunes, en vigor. Estamos hablando de 15% de impuesto al carbón, al gas natural licuado, 10% del petróleo, maquinaria agrícola, camionetas, auto de lujo, una serie de productos estadounidenses que van a empezar a pagar aranceles en el mercado chino. Que decía el comunicado del gobierno de Xi Jinping, básicamente, lo cito, la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos es una seria violación de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. No solo no ayuda a resolver sus propios problemas, sino que además socava la cooperación y el comercio normales entre China y Estados Unidos. Fue una respuesta contundente la del gobierno de Xi Jinping, que además inició una investigación contra Google, contra el gigante tecnológico, concretamente una investigación por sospecha de violación de la ley antimonopolio, las leyes antimonopolio que rigen en China. China jugó a 2 bandas. Por un lado, la queja formal ante la OMC, Organización Mundial de Comercio, y por otra parte, esta investigación contra Google, que anunció la Administración Estatal de Regulación del Mercado, que es básicamente el ente de vigilancia de competencia en China, ¿no? Así que veremos qué sucede ahí. Por lo pronto van a entrar en vigor, efectivamente, los aranceles cruzados entre Estados Unidos y China. Y para ir cerrando ahora sí la columna, se metió con la Unión Europea, Trump, que es una obsesión que tiene él desde su primer mandato. Ha dicho en reiteradas ocasiones que la OTAN, este esquema militar de cooperación transatlántica, concretamente la sigla es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, para Trump es un gasto excesivo e inconducente, podríamos decir, porque gasta mucho y tiene pocos resultados. Trump propone reequilibrar esa ecuación y que sean más los países europeos los que pongan el financiamiento. En ese contexto de ataque a la OTAN y también a la Unión Europea, llega la amenaza de aranceles también para la Unión Europea de parte de Trump, que recibió también una respuesta relativamente contundente de la presidenta de la Comisión Europea, que dijo: estaremos listos para llevar a cabo duras negociaciones cuando se necesite y para encontrar soluciones cuando sea posible, para resolver cualquier agravio y sentar las bases de una asociación más fuerte. Tendremos una actitud abierta y pragmática en la forma de lograrlo, decía Ursula von der Leyen. Veremos cómo continúa ese capítulo. Por lo pronto, en este caso fue una amenaza de posible implementación de aranceles, no una medida concreta que haya puesto con día y hora Trump, pero está sobrevolando, y los europeos lo saben, la posibilidad de que así sea. Por lo pronto,
Trump no está consiguiendo todos los resultados que quería, está encontrando resistencias internas y externas a su plan de brutalismo geopolítico, podríamos decir, que es el recurso que está utilizando Trump, que se veía venir, la verdad no había que ser un analista demasiado agudo para darse cuenta que iba a venir recargado en su lógica que ya había tenido en su primer mandato, pero ahora mucho más violenta y decidida. Pero como decía, no está, por lo pronto, van menos de un mes recién, no está teniendo todos los resultados que quisiera, resistencias internas y externas a su plan, internas más que nada de parte del Poder Judicial y externa de parte de países socios, en muchos casos, que no están dispuestos a aceptar sus bravuconadas. Así que continuará este capítulo, o estos capítulos de esta etapa que se abrió en el planeta Tierra el 20 de enero pasado con la asunción de Donald Trump.